Hablar de seguridad alimentaria y nutricional a mí me apasiona bastante. Es una de las áreas en las cuales debemos de tener eh, mucha presencia nacional, sobre todo en el interior del país, en donde se debe de hacer muchas acciones para poder mejorar la situación de seguridad alimentaria y nutricional. Hay algunas reflexiones y hay algunas acciones que se han hecho muy bien en algunos de los departamentos en todo el país. Resalto mucho una experiencia en el departamento de Jalapa en los últimos 20 años, por lo menos. Ha habido una interacción muy fuerte en cuanto a la participación ciudadana, la participación de las mismas instituciones públicas que en algún caso pues han tenido un impacto sustancial en la gobernabilidad, en la gobernanza, en estos temas. Hablar de seguridad alimentaria y nutricional es hablar de una estrategia que permite a la población poder tener el acceso, la disponibilidad, el consumo y la utilización biológica de los alimentos que permitan a una población poder desarrollarse de una manera óptima y que esa población pues pueda tener al alcance cualquiera de los servicios que se necesitan para poder mantener esa seguridad alimentaria y nutricional que los lleve al desarrollo. Eh, Tiene muchas aristas, como les mencioné, disponibilidad, acceso, consumo y utilización biológica. Son formas en las cuales uno puede explicar esa estrategia. Pero también mencionarles de que Guatemala tiene una ley que el Congreso de la República hizo o puso en funcionamiento en el año 2005, en donde crea un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. ¿Y por qué lo digo en el 2005? Porque antes de eso, alrededor del año 2000, se creó también una ley de consejos nacionales, del Consejo Nacional de Desarrollo, del Sistema Nacional de Desarrollo. ¿Y qué es lo que promovía esa ley? Pues esa ley lo que promovía era poder organizar al Estado de tal manera en que hubiera una participación de toda la sociedad para que el desarrollo en el país se diera. Y cuando el Congreso aprueba la ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, lo hace haciendo referencia o haciendo una concatenación o una unión a ese Sistema Nacional de Desarrollo. Eh, en los documentos que yo les envié el día de hoy, eh, yo les envié dos documentos, uno que es una estrategia nacional de gobernanza en seguridad alimentaria y nutricional y luego una estrategia, el manual de esa estrategia de gobernanza. Cuando ustedes a nivel departamental interactúan con las instituciones a nivel departamental o municipal, ustedes se topan con dos figuras importantes en el departamento. En principio, públicas, digamos, el gobernador del departamento y en segunda instancia al alcalde municipal. Y ambos tienen una responsabilidad dentro de la ley de los Consejos Nacionales de Desarrollo Urbano y Rural, pero también tienen una responsabilidad importante en el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y solamente por ver ese sistema de seguridad alimentaria y nutricional tiene un consejo, al igual que la ley de los consejos de desarrollo tienen consejos tanto nacionales como departamentales como municipales. Solo para ponerlos en contexto, ¿qué significa el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional? Ese está integrado por diferentes funcionarios del nivel central del organismo ejecutivo, pero también tiene representantes tanto del sector empresarial, de la sociedad civil y también de las municipalidades y del Congreso. Importante mencionar eso porque es
voy a decirlo así, es un símil de la ley de los Consejos Nacionales de Desarrollo Urbano y Rural. ¿Y cómo debiera de funcionar? Pues debiera de funcionar articulado en el sentido de que estos consejos lo que pretenden es poder llevar a la práctica todas aquellas acciones que sean importantes para mantener o llevarnos al desarrollo, en el caso de los Consejos Nacionales de Desarrollo Urbano y Rural, y en el caso de seguridad alimentaria y nutricional, llevar una situación óptima de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, ¿cómo operan? Voy a ir al mismo manual y aquí en la página 30 hay una figura interesante. Esta figura lo que habla, sí, estoy compartiendo la pantalla. Esa figura lo que hace es tratar la manera de explicar cómo es que ambos consejos deben de implementar esta gobernanza en seguridad alimentaria y nutricional y cómo debe de hacerse esa coordinación interinstitucional entre los diferentes ámbitos, desde el CONADUR, que es el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, luego al Consejo Departamental de Desarrollo, luego al Consejo Municipal de Desarrollo y luego a el Consejo Comunitario o el Consejo Comunitario de Desarrollo. En esos ámbitos se aprueban recursos y prioridades. Solo para ponerles un ejemplo, los Consejos Nacionales de Desarrollo están manejando alrededor de 2,000 millones de quetzales del presupuesto nacional cada año. O sea, ellos tienen un recurso importante, 2,000 millones de quetzales es un recurso importante que los Consejos Nacionales de Desarrollo deciden desde el nivel comunitario hasta el nivel nacional cómo esos recursos deben de ser ubicados para poder realizar acciones que sean efectivas para el desarrollo de una población. Y nacen desde las solicitudes de las comunidades, las cuales son canalizadas a través de los líderes comunitarios. Ellos las exponen en el Consejo Municipal de Desarrollo, el cual lo colecta y lo lleva al Consejo Departamental de Desarrollo, en donde se hacen las aprobaciones de esas inversiones que se realizan por los consejos departamentales o por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, en donde se aprueba finalmente cuál es el destino de cada uno de esos recursos. Voy a dejar eso porque en cada uno de esas instancias la misión de esta vinculación es sensibilizar a esos actores, empoderar e incidir. ¿Y por qué dirán ustedes, por qué nosotros tenemos que saber eso? Porque de alguna manera lo que hace el trabajo que ustedes realizan a nivel departamental y municipal es tratar la manera de identificar cuáles son esas prioridades, informar a la población y hacer una auditoría de esa responsabilidad que los funcionarios y los distintos actores que participan en esos consejos deben de enfocar, priorizar y decidir. En muchos de los casos, esas reuniones, esas reuniones deben de ser públicas y es información que debe de estar disponible para que la población pueda analizarlo. Y aquí voy a hacer una pausa en esto porque en esta sesión del día de hoy vamos a ver mucha teoría. Yo espero que ustedes me puedan interrumpir. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario o algo que aclarar, por favor, hagan uso del micrófono y me interrumpen. En la segunda sesión que vamos a tener el día jueves, me parece, vamos a ver cómo poder auditar esos recursos y nos vamos a meter a los sistemas de información que existen. Yo creo que ustedes ya han utilizado el Sistema Nacional de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional, donde se puede ver algún tipo de información que está pública,
pero también hay otro tipo de información que se puede realizar y se puede ver en los distintos portales que tiene el Ministerio de Finanzas Públicas, públicos también, ¿verdad? Y que también es importante que ustedes también tengan ese recurso como disponible también para poder contrastar y poder dar la mejor información posible o poder acceder a la mejor información posible para transmitirle a las poblaciones cuáles son esas fuentes de información que ustedes muchas veces consultan y refieren. Entonces, voy a dejar un poco la parte de consejos de desarrollo porque quiero entrar a el tema de seguridad alimentaria y nutricional. El Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional se pega a esa ley de consejos de desarrollo para la implementación de ese proceso de gobernanza. No se crean instituciones paralelas, ni tampoco se crean instituciones que sean que hagan lo que debe de hacer estas comisiones de desarrollo urbano y rural. ¿Por qué? Porque la idea del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional es articular a través de comisiones o a través de comisiones dedicadas a la seguridad alimentaria y nutricional a cada uno de estos niveles. A nivel comunitario, haciendo una participación social de las comunidades cuando las comunidades tienen necesidades. Voy a poner ejemplos, pero no son los únicos. Por ejemplo, de un puesto de salud, de una escuela, de una situación que aqueje a la comunidad en la cual no está teniendo los suficientes ingresos para poder disponer otra vez de esa seguridad alimentaria y nutricional, en donde se diagnostica y se priorizan necesidades, en donde se elaboran planes integrales y en donde también se realiza auditoría social. Auditoría social porque la idea de todos los recursos que están puestos en estas instancias es que debe de llegar a la población y que esa población pues empiece a satisfacer sus necesidades y los derechos que pueda tener. Eh, Eso es a nivel comunitario. A nivel comunitario existen comisiones comunitarias de seguridad alimentaria y nutricional que son comisiones que son nombradas por el Consejo Comunitario de Desarrollo. Bajando de nivel, digámoslo así, voy a operar al revés de como normalmente se hace, porque bajando de nivel, el nivel más importante, y por eso esta figura está aquí puesta, el nivel más importante es la comunidad y el nivel que debiera de incidir menos es a nivel nacional, porque estos niveles debieran de responder a las necesidades que se tienen a nivel comunitario. El nivel debajo de la Comisión Comunitaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional está la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional. En esta comisión, pues las instituciones que ahí participan, lideradas por el alcalde municipal, debieran de ejecutar esos planes integrados que vienen recolectados de esas necesidades y esas prioridades que se tienen en la Comisión Comunitaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La idea es que esa activación y ese fortalecimiento de esos planes deben de ser vinculados a las necesidades que existen dentro de las comunidades y que esos planes que son integrados desde el nivel comunitario, pues pueda ser realizado de una manera efectiva. Y aquí existe una pregunta, bueno, entonces en la municipalidad debiera de existir una oficina municipal de seguridad alimentaria y nutricional. No sé si ustedes conocen oficinas municipales de seguridad alimentaria y nutricional. ¿Alguien de ustedes que conozca alguna? No. Muchas gracias por contestar.
Muy bien. Yo no conozco, pero tengo una pregunta y ahorita Sí, me por favor. surgió al Ajá. escucharlo. Mucho gusto. Buenas tardes a todos. Mire, es que usted dijo que la Comisión Comunitaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, entiendo yo, es la que se encarga como de ver todo lo que tiene que ver con política, digamos, nutricional. Y a mí me surge una duda. Ahora con lo del COVID-19, con el tema de la pandemia, entonces todas esas compras que hacen los alcaldes de granos y de víveres como una intervención nutricional, estas deben de ser entonces aprobadas por una por esta comisión comunitaria, o el alcalde puede decidir de acuerdo con su consejo las compras como mejor le parezca. Buena pregunta, Claudia. Y la verdad es que sí fue Claudia, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Ok, es que no la vi, entonces solo miraba que estaba en amarillo donde está el nombre de su participación. Sí, hay varias cosas, ¿verdad? Acuérdense que estamos en una situación en donde hay un acuerdo se me fue el nombre de la figura legal que se está utilizando, que es eh, que de hecho hoy el Congreso lo lleva a... Estado de calamidad. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias. es más, no se han puesto de acuerdo si la quieren aprobar o no, pero sí, estado de calamidad. Sí, hoy iban a revisar eso en el Congreso, pero estamos de acuerdo a la ley de gobernabilidad, digámoslo así, tenemos un estado de calamidad en donde por la situación de COVID hay algunas prerrogativas que le dejan a los líderes de cada una de las instituciones públicas, en donde ellos pueden decidir de alguna manera lo que se realiza con los fondos públicos para poder atender cierto tipo de emergencias. Y esta emergencia del estado de calamidad que habla sobre el COVID, pues les da una ventana para hacer eso. Ahora, eso es lo legal, pero lo lógico, digámoslo así, sin ponernos legalistas, ¿verdad? Lo lógico sería, de acuerdo a un diagnóstico comunitario que yo veo con los líderes comunitarios, los auténticos líderes comunitarios, ¿verdad? Que son los alcaldes auxiliares o los presidentes de cada uno de los COCODES, debiera de existir una forma en la cual yo como alcalde, si yo fuera alcalde, ¿verdad? Yo como alcalde puedo tomar una decisión de qué hacer con los recursos públicos para atender esta emergencia. Entonces, hay una situación legal en donde ellos pueden utilizar este acuerdo de estado de calamidad, en donde ellos pueden hacer compras públicas utilizando esa justificación, pero también lo lógico sería ir a esas comisiones comunitarias, recolectar esos diagnósticos y esa priorización de necesidades que las comisiones comunitarias pueden tener a la mano, porque entre más local, mucho mejor está puesta esa necesidad, y hacer esas compras públicas de acuerdo a esas necesidades. Acuérdense que estamos viendo esta teoría, pero en la práctica, pues ustedes saben muy bien que no siempre se da de la teoría a la práctica, pero la necesidad lógica o la acción lógica debiera de ser ir a esas comisiones, tener esa información lo más público posible a través de diferentes medios, ya sea o las páginas institucionales electrónicas o a la información pública que pudiera estar dispuesta en las oficinas de acceso a la información pública de cada una de las municipalidades. Lo normal debiera de ser eso, lo lógico debiera de ser eso, y si yo quisiera información sobre por qué se tomó esa decisión,
pues debiera de existir esa prioridad o esa lógica prioridad que viene de una necesidad y una priorización que está realizada por la comunidad, y que de las 100 comunidades que tiene el municipio, 90 comunidades de estas tienen esa necesidad, o una comunidad tiene esa necesidad y que sea la única de todo el municipio, pero que hay una justificación de por qué es que se hace una compra. Espero haber respondido la pregunta, pero tiene dos vetas, ¿verdad? En una necesidad de emergencia, un estado de calamidad, pues le permite al alcalde o al tomador de decisión o al que dirige una institución pública poder hacer una decisión rápida, pero que en la lógica debiera de estar vinculada a una necesidad que esté identificada desde la comunidad. Sigo con las oficinas de nada, Claudia. Por favor, me interrumpen si tienen alguna pregunta, porque seguramente van a existir preguntas quizá vinculadas a esto o vinculadas a poder responder lo normal, ¿verdad? Y el COVID es algo que se está volviendo normal en nuestro accionar. Las oficinas municipales de seguridad alimentaria y nutricional han sido muy como famosas, pero realmente cuando ustedes terminen de leer este documento, yo de verdad que les pido que para poder tener una muy buena información, estos documentos son muy buena referencia para saber cómo es que funciona una gobernanza adecuada. Y una gobernanza adecuada no es nada más que una serie de acciones o de pasos que uno debe de tomar dentro de un esquema ordenado dentro de la institucionalidad pública. Entonces, muchas municipalidades han decidido hacer una oficina municipal de seguridad alimentaria y nutricional, pero realmente la oficina municipal es necesaria o no. Yo soy un crítico de que no debe de existir, sino que es mejor que existan estas comisiones municipales de seguridad alimentaria y nutricional, porque las municipalidades ya tienen una lógica de funcionamiento, con una oficina de planificación, con una oficina financiera, con una oficina municipal de la mujer, con una oficina que se encarga del desarrollo económico del municipio. Entonces, crear más burocracia dentro de la municipalidad, pues lo que hace es como duplicar funciones. Y es mucho mejor que la municipalidad reaccione a una comisión, que esa comisión finalmente está integrada por personas e instituciones, personas de la sociedad civil, líderes que pueden representar a las comunidades, y funcionarios de las distintas instituciones, tanto del nivel central o del organismo ejecutivo, como de las mismas municipalidades, para poder tomar decisiones, hacer la ejecución de esos planes integrados, y que eso le permita al municipio pues tomar el curso de acción de poder satisfacer las necesidades que las comunidades tienen. Me van a escuchar mucho decir esa palabra, satisfacer las necesidades de las poblaciones. Y las necesidades de las poblaciones son muchas, pero en un esquema lógico de priorización, pues uno podría mencionar de que hay necesidades que las mismas poblaciones están demandando, como por ejemplo la salud, como por ejemplo la educación, por ejemplo también las acciones que los lleven a tener un desarrollo económico, ya sea vía cualquier actividad económica que se pueda dar en el municipio o en la comunidad, que lo normal, digamos, en el área rural es la agricultura, pero no es la única. Lo normal, les digo, porque es una muy buena parte de la ruralidad, de la agricultura, pero hay otra parte de la ruralidad que puede vivir del turismo, que puede vivir de otras iniciativas que puedan existir a nivel comunitario,
que les permita también satisfacer, digamos, esas necesidades de ingresos económicos. Bueno, dejando el tema municipal, vamos a bajar otro nivel, a nivel departamental. Y aquí, a nivel departamental, creo que es mucho más sonado esa Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual es presidida por el gobernador departamental y acompañada también por las otras instituciones del organismo ejecutivo que tienen representación a nivel departamental. Aquí ya es más común ver una cantidad de instituciones que tienen presencia a nivel departamental. A nivel municipal, y eso se me olvidó decirlo, a nivel municipal, son muy pocas instituciones las que se ven con presencia a nivel departamental. La que siempre está es la del Ministerio de Salud, a través de los distintos distritos de salud que tienen representación a nivel municipal. Muy seguramente también el Ministerio de Educación, que también tiene estas oficinas técnicas municipales o representantes del Ministerio de Educación a nivel municipal, de supervisores técnicos de educación, que tienen una presencia municipal. Muchas veces en una buena parte de los municipios del país, no estoy seguro si todos, la CESAN también tiene representación. No es que tenga, a ver si estoy actualizado, pero no es que tenga un delegado municipal en cada municipio, pero sí a veces un mismo delegado municipal cubre 2 municipios o 3 municipios, dependiendo del tamaño de los municipios, y normalmente ese delegado municipal cubre cada uno de esas comisiones municipales. Pero a nivel departamental ya se empieza a ver ministerios como el de Economía, por ejemplo, u otras instituciones que tienen representación a nivel departamental solamente. No estoy seguro si el MIDES tiene delegados municipales, pero lo más seguro es que solo tenga delegado departamental y a nivel municipal no tiene tanta representación. Y Ministerio de Ambiente también, que solo tiene representación a nivel departamental. Ya se empieza a ver más instituciones que están vinculadas a esa comisión departamental. Que lo que hace esa comisión departamental es asegurar de que esa ejecución de los planes integrados cuente con recursos. ¿Por qué cuente con recursos? Porque muchos de las instituciones públicas, sobre todo del sector del nivel central, tienen unidades ejecutoras que llegan hasta el nivel departamental, si bien les va. Y hay otras que solo tienen ejecución a nivel nacional y que dependen mucho de lo que digan las autoridades a nivel departamental o a nivel nacional. Entonces, los recursos, y al igual que pasa con el CODEDE, la aprobación de los recursos se da en ese nivel. Y es mucho más factible de que esa gasolina que necesitan esos planes integrados esté a ese nivel. Entonces, ese es un buen nivel como para poder incidir en poder hacer que los recursos lleguen a nivel tanto municipal como a nivel comunitario. Entonces, hemos estado viendo esos 3 niveles, digamos. A nivel comunitario, vemos la priorización, el diagnóstico, la participación de la sociedad, elementos bien importantes para la ejecución de una acción de seguridad alimentaria y nutricional. A nivel municipal, ya la integración de esos planes que permitan atender a todas esas comunidades y esas necesidades de las comunidades de acuerdo a esa priorización que viene desde la comunidad. Y a nivel departamental, el aseguramiento de esos recursos. Los recursos no solo son monetarios, los recursos pueden ser tiempo, los recursos pueden ser personas, los recursos pueden ser insumos que se necesiten para poder ejecutar esos planes. Insumos, por ejemplo, un Ministerio de Agricultura que pueda llevar las tecnologías que sean necesarias para poder
mejorar la productividad de la agricultura, o recursos, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo, las mismas programas sociales que debieran de estar enfocados en atender esas necesidades que la población y que las comunidades tienen. ¿Por qué estamos hablando de toda esta teoría? Porque esto debiera de ser el normal, digamos, de ese accionar de la institucionalidad vinculada con los distintos niveles más importantes de la ejecución del desarrollo del país o de la seguridad alimentaria y nutricional. Y dejo de último el nivel más bajo, le digo yo, porque el nivel más bajo tiene muy pocas probabilidades de estar cerca de la acción o cerca de la población que debe de accionar, que son las comunidades en donde están las necesidades. Este nivel más bajo es el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que ese consejo lo que debe de hacer en resumen es tener esos lineamientos que se pueden aplicar a distintos niveles, esa ejecución de esa política de seguridad alimentaria y nutricional o esa definición de la política que le permita a los distintos niveles, empezando por el nivel comunitario, de poder aplicar esa información o esa política, de poder ejecutar esa política y accionarlo a través de esos planes, a esas actividades institucionales que se deben de realizar. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Perdón, yo tengo una pregunta. En el caso de Chiquimula, por ejemplo, en el departamento que de por sí forma parte del corredor seco de acá de Guatemala, ¿usted considera que aquí sí sería necesario, por lo menos en el área Chortí, Camotán, Jocotán y San Juan Ermita, que existiera, bueno, que se ejecutara debidamente, que se realice, perdón, ya me confundí, que se realice adecuadamente los procesos a los que está obligada la Secretaría de Alimentación o de Nutrición en las municipalidades de esos municipios? Sí, y vía esta infraestructura, que esta infraestructura existe en los 3 departamentos o los 3 municipios del área Chortí, Camotán, Jocotán y Olopa. Bueno, también está muy cerca, hay como unos 6 municipios cerca ahí, ¿verdad? Que pueden... Los principales creo que son Jocotán, San Juan Ermita, Olopa y Camotán, que son como los 4 del área Chortí que forma parte del Corredor Seco Nacional. Sí, y solo le agrego Chiquimula municipio también. Hay muchas comunidades del municipio de Chiquimula que están dentro del Corredor Seco y que tienen cierta necesidad de poder recibir muchas de esas acciones. Sí, debiera de accionarse de esta manera. ¿Qué está haciendo el Cocosán de las tablas? Voy a decir me recordé de la comunidad de las tablas en Chiquimula, en el municipio de Chiquimula. ¿Qué está haciendo esa comunidad para poder recolectar esas necesidades y trasladarlas a la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Chiquimula? ¿Funciona la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Chiquimula? ¿El alcalde está comprometido con esa comisión? ¿Qué recursos el alcalde ha destinado del presupuesto municipal? ¿Qué otros recursos de las otras instituciones departamentales o las otras instituciones del organismo ejecutivo están vinculadas a esos planes que deben de existir en esa comisión municipal y que se ejecuten? ¿Cuáles son, qué nivel de ejecución tienen esos planes? Lo mismo podría pasar con las diferentes comunidades, tanto de Jocotán, de San Juan Ermita, de Camotán, en donde también debe de existir, entiendo yo, prioridades desde las comunidades, desde esos líderes comunitarios que pudieron recolectar esas necesidades, esa
esa prioridad de qué es lo que se necesita, si es que ellos tienen agua, no tienen agua, si la agricultura es de subsistencia o de infrasubsistencia, qué tipo de atención están recibiendo desde el nivel municipal. ¿Existen esos recursos? O sea, esas son como las preguntas que yo me haría antes de pensar en ver si hay algo que pueda hacer la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La Secretaría tiene una función que debe de ser mantener activas y fortalecer a esas instancias para que desde ahí pueda recorrer este camino de prioridad, de diagnóstico, de elaboración de esos planes, de ejecución de los planes y de monitoreo de esos mismos planes que se van realizando. Y que por ahí debe de ir la ejecución. Había alguien ahí que estaba hablando. Sí, tengo yo una duda, apuntando siempre hacia Chiquimula. Usted hace muchas preguntas que se deben estar haciendo en esos municipios, pero bueno, yo tengo ya varios años de estar reporteando y en el 2000 yo recuerdo que viajé en varias ocasiones a Camotán y a Jocotán para cubrir la crisis nutricional. Bueno, ya pasaron 20 años de eso y nos seguimos haciendo las mismas preguntas. ¿Será que ese es el procedimiento a seguir o qué estamos haciendo mal? Porque estamos repitiendo lo mismo. Y hace poco publicamos en Ojo con mi Pisto una nota donde, bueno, ahorita tenemos una pandemia, pero antes y todavía desnutrición en esa zona. Sí, tiene usted toda la razón, Mirja. Lo que igual yo estuve en esa emergencia en ese momento. Yo era estudiante de agronomía en ese momento, de la emergencia en el año 2000 y fui voluntario ahí en Camotán y en Jocotán. En ese momento no existía este sistema ni siquiera existía conocimiento de que hubiese un problema de desnutrición hasta que afortunadamente salieron todos esos reportes en los medios de comunicación. Afortunadamente lo digo porque eso puso en el ojo voy a usar el mismo tema de Ojo con mi Pisto, pero en el ojo del huracán puso el tema de la desnutrición en la prioridad nacional. Y en ese tiempo existía alrededor de 6% de los niños en todo el país que tenían desnutrición aguda. Y el haber puesto en el ojo de ese problema esa situación hizo hacer de que de alguna manera toda esta situación se fuera atendida por las distintas instituciones. Lamentablemente no con la cobertura necesaria, porque lo que lamentablemente pasa es de que los recursos nunca son infinitos para esa situación, pero le pongo el ejemplo, 6% de desnutrición aguda en ese tiempo de desnutrición aguda, eso está en la encuesta nacional de seguridad de salud materno-infantil, y en el 2015 la situación del mismo indicador era 0.7%. Por supuesto, siguen habiendo crisis estacionales, sobre todo entre el periodo de mayo a septiembre, de periodos complicados en cuanto a la disponibilidad de alimentos en esa región, sobre todo del corredor seco, en donde debe de existir una conjunción de esas necesidades que le permita a las comunidades pues tener una opción de contar con mejores recursos para poder tener menos crisis de esas. Por conocer mucho el área, de verdad que hay algunas cosas que también tienen que ver con
no, uno no se puede explicar mucho, ¿verdad? Pero yo en una ocasión vi un proyecto bien interesante de llevarles reservorios de agua a esas comunidades, pero que finalmente esos reservorios no se utilizaron para eso, sino que se usaron de otra forma. Y que comunidades que no tenían esos reservorios hicieron sus propios reservorios de agua a la par, comunidades que estaban igual en el mismo corredor seco y que no recibieron apoyo y que de ese proyecto, y que ellos mismos copiaron la estrategia y ahora cuentan con cultivos todo el año que les permite poder tener la disponibilidad de alimentos. Pero tiene usted toda la razón de que no camina o no se mira que camine, y se está hablando de lo mismo. Quizá el problema está en que no se ejecuta de la manera adecuada, de una escala nacional o con una escala suficiente. Se ejecutan parchecitos por ahí y que no son suficientes para satisfacer todas las necesidades de todas las comunidades. ¿Por qué? Porque se priorizan de una manera inadecuada. Es que tal vez se ejecutan los proyectos de forma general y no se toman en cuenta las características de cada comunidad. Por eso hay mucha gente que, lamentablemente, sonará mal lo que voy a decir, pero se atienen a lo que el Estado les pueda proveer. Entonces creo que el Estado de alguna manera también ha ejecutado de manera general sin tomar en cuenta las características de cada región o de cada comunidad, y es por eso que el problema persiste hasta la actualidad. Sí, creando reservorios de agua en donde no los van a usar, por ejemplo, porque no es agricultura, o creando otras oportunidades para otras comunidades. Y es ahí donde el ojo debe estar bien puesto, ¿verdad? Y por eso es que debe de existir una participación de la sociedad a poder tener esa mira bien puesta, porque muchas veces se toman decisiones en esa oscuridad que me imagino que Claudia estaba tratando de preguntar en su pregunta de por qué los alcaldes ahora están tomando decisiones solos, ¿verdad? Hay mucha oscuridad en esa toma de decisiones y no hay la suficiente información pública, pero tampoco la suficiente auditoría de todos nosotros como ciudadanos en un mismo lugar, en donde podamos decir, bueno, ¿y por qué se están tomando esas decisiones? Si este no es el diagnóstico. Mi comunidad no necesita reservorios de agua porque nosotros no somos agricultores, nosotros tenemos aquí una actividad de turismo local y lo que necesitamos es que nos pongan mejores servicios para poder atender a los visitantes que vienen acá. Por dar un ejemplo, ¿verdad? Pero cada una de las comunidades debe de ser tratada de manera específica y recolectar esas necesidades a nivel local. Y por eso es que funcionan muy bien estos espacios de información pública. Debieran de funcionar muy bien para poder estar siempre modulando esa ejecución. Ciertamente las ejecuciones de las entidades públicas no van a ser perfectas porque muy probablemente no se planificaron de la manera más perfecta, pero en la medida en la cual se van modulando y se van haciendo este tipo de observaciones, seguramente puede haber un mayor digamos, pegarle al centro. El mismo caso del corredor seco, Jalapa tiene un corredor seco similar al de Chiquimula, y en el mismo periodo de tiempo. Por eso yo hablaba de Jalapa al inicio, Mirja, porque Jalapa tuvo un decremento de casos de desnutrición aguda de tener entre 11,000 y 12,000 casos al año de desnutrición aguda en el departamento, alrededor del año 2000, a tener menos de 1,000 casos de desnutrición aguda a finales del año 2015-2016.
¿Por qué? Porque lo que hicieron fue priorizar y no dejar solo a una institución. El Ministerio de Salud tenía una función de encontrar a esos niños con desnutrición aguda y darles un tratamiento para poderlos recuperar, pero también habían otras instituciones que podían hacer acciones que favorecieran a que esa desnutrición aguda no creciera. Y proyectos de organizaciones no gubernamentales, las mismas organizaciones gubernamentales como el Ministerio de Educación, como la misma CESAN, como las mismas municipalidades se involucraron de tal manera que permitió priorizar aquellas comunidades, sobre todo las de, ahí en Jalapa se le llama a las comunidades que están en la montaña. No sé si hay alguno de ustedes que sea de Jalapa, ojalá que sí, para que me ayude un poco. Y tratar la manera de que eso estuviera en el ojo público. Había mucha vigilancia en cuanto a cuántos casos hay esta semana, cuántos casos hay este mes, se redujeron o no se redujeron, están trabajando o no están trabajando, hay tratamientos para esos niños o no hay tratamientos, está o no está colaborando el alcalde, y de tal manera que prácticamente ellos han hecho una reducción importantísima de desnutrición aguda. Tal es el caso de que ahora están haciendo otro tipo de proyectos y están buscando reducir la desnutrición crónica en ese departamento, utilizando el mismo esquema que utilizaron para reducir la desnutrición aguda. Ahora, el tema es volverlo prioridad en cada una de las municipalidades y en cada uno de los departamentos. Volverlo prioridad y hacer que todos al unísono puedan hacer acciones derivadas hacia ese lugar. Siguiendo con ese mismo esquema, ustedes pueden tener a la mano o pedir información de cada uno de esos indicadores que aparecen acá. Los más importantes para ver cuál es el impacto que tienen estas acciones de seguridad alimentaria y nutricional son estos dos que están aquí al inicio. ¿Cuáles son las enfermedades en niños menores de 5 años? Las 5 más comunes, y cómo se están comportando las mismas y qué están haciendo las diferentes instituciones. No qué está haciendo el Ministerio de Salud, qué están haciendo las diferentes instituciones a nivel local para poder hacer que esas enfermedades no existan más en la población. El Ministerio de Salud le toca la difícil tarea de poder medirlo y poder tener esa información y poder atender la emergencia en el primer momento. Pero a las demás instituciones le toca la importante misión de poder hacer de que esas enfermedades no sean recurrentes. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de las diarreas, que ese es el que más se repite en todos los municipios y en todas las comunidades. El Ministerio de Salud captura los casos de diarreas, infecciones diarreicas agudas incluso, en todos esos lugares, pero ¿será que es el Ministerio de Salud el responsable de que eso exista, o solo es el responsable de poder tener la información, la identificación oportuna y poder atender esa emergencia en ese momento? Pero la causa que provocó esa diarrea hay que atenderla de otra forma. ¿Cómo puede ser una de las formas? Agua potable. Con tener agua potable, esas enfermedades pueden disminuir incluso en un 50 o 60%. Y el otro 50 o 40%, ¿cuál es la otra acción que se debe hacer? Ok, condiciones higiénicas en el hogar. Muy bien, entonces, ¿y qué significan condiciones higiénicas en el hogar? Los niños menores de 2 años o de 5 años, ¿será justo que estén aprendiendo a caminar, gateando, entiéndase gateando, entiéndase aprendiendo a caminar en pisos de tierra? ¿Quién le tocará hacer cada una de esas dos cosas? Bueno, la municipalidad es el ente encargado de hacer que el agua potable llegue a la comunidad y a cada una de las viviendas. Y la parte del piso
¿Será que hay una institución dentro del gobierno, dentro del organismo ejecutivo que vea temas de vivienda? Me parece que sí. Hay un viceministerio de vivienda en el Ministerio de Comunicaciones que debiera de tener muy clara esa función de poder tener una acción importante en poder hacer que muchas de las viviendas en el país tengan condiciones mínimas. Solo el hecho de poner revestimiento en el piso y que no tenga tierra en el piso y que esa población pueda limpiarlo de una manera más fácil, haría de que las enfermedades diarreicas agudas en el país bajaran hasta un 75-80%. Solo esas dos acciones. Imagínense que se hiciera en todo el país con esa escala suficiente, en donde los recursos públicos, en vez de utilizarlos en las ferias o en vez de utilizarlos en elegir madrina del pueblo o la flor de la feria, se utilizaran para llevar tanto agua potable como un revestimiento de piso. No voy a decir de qué, porque puede ser de cualquier tipo de revestimiento. Hay de madera, hay de cemento, hay hasta de plástico se puede hacer. Con ese revestimiento podría solucionarse uno de los problemas más recurrentes. Y eso incide directamente en la desnutrición y incide directamente en el uso de los recursos que la familia tiene, que no van a tener que ser utilizados en comprar medicamentos y poderlos utilizar en otras prioridades más importantes como la educación o como poder tener otros recursos para poder vivir. Solo si me dicen tiempos para yo puedo pasar hablando de esto un buen tiempo. Lo sabemos y es bastante obvio. Son las 7 de la tarde con 1 minuto. Teníamos 1 hora destinada para esta sesión. ¿Te parece, Germán, si cerramos con las preguntas que puedan tener las personas y dejamos lo que hace falta para el próximo jueves? Sí. El próximo jueves vamos a ver sistemas de información y les voy a enseñar en dónde pueden encontrar información a nivel municipal y a nivel comunitario. Así que bueno, entonces yo en este momento les dejo a ustedes la palabra para que hagan preguntas. Ya saben, empiecen a hablar y por favor apresúrense con las preguntas y no nos dejen en el limbo durante tanto tiempo. Así que vamos. Buenas tardes. La Mirna. Sí, yo quisiera saber si existe alguna sanción para las municipalidades que no cumplan con la conformación de las comisiones municipales de nutrición y de seguridad alimentaria. Sí, sí existe. La Contraloría de Cuentas hace una revisión anual de esas funciones municipales y al menos en la parte, vamos a ver si me recuerdo de las funciones, no es en la ejecución de recursos, sino que es en normas, en la ejecución de normas y funcionamiento de las municipalidades. Pueden tener sanciones tanto el alcalde como el consejo municipal. Gracias. Por ahí se quedó parado una iniciativa que había de crear en la Contraloría de Cuentas, una subcontraloría hacia las municipalidades. Se quedó parado ese proceso. Yo ya no escuché más de eso. No sé si ustedes lo saben, pero la Contraloría de Cuentas iba un poco más a hacer fortalecimiento a tener auditorías municipales mucho más fuertes. Pero no sé si se quedó parado después del 2018 eso.